Hola, el objetivo de este vídeo es resolver este problema da Olimpíada Internacional de Matemática. Foi o primeiro problema de 2018 e aconteceu em duas cidades da România. A gente já tinha dado uma resolução a este problema em um vídeo anterior. Neste vídeo a gente vai dar uma resolução diferente, vou utilizar um procedimento diferente para resolver o problema. Então vamos descrever rapidamente o problema. Dice, sea gamma o circuncírculo do triângulo acutângulo ABC. Tem o gamma, que é o circuncírculo do triângulo acutângulo ABC. Os pontos D e E estão sobre o segmento AB e AC, respectivamente, de modo que AD é igual a E. Então, D sobre AB, E sobre AC e AD é igual a E. Prove que as retas de E e FY, as mediatrices de BD e CE interceptam os arcos menores AB e AC de gamma nos pontos F e E. Então, eu tenho duas mediatrices aqui. Esta é a mediatriz de EC, que intercepta a gamma em Y, e esta é a mediatriz de BD, que intercepta a gamma em F. Prove que as retas de E e FY são paralelas. Então, temos que provar que DE é paralelo com FY. Então, qual vai ser o procedimento para resolver este problema? Neste caso. Então, aqui o que a gente marca estos pontos de intersecção de FY com AB e AC, estos dois pontos C e T, y vamos a probar que estos ángulos son iguales y consecuentemente as retas son paralelas. Y estos dos ángulos son iguales entre sí y al mismo tiempo iguales a esos ángulos anteriores, a gente vai ter que esas dos retas son paralelas. Ese va a ser el criterio para demostrar el paralelismo entre los segmentos de E y FY. De novo, a informação crítica que a gente usa inicialmente é que aqui a gente tem uma mediatriz. Então, qualquer ponto sobre uma mediatriz gera um triângulo isósceles. Então, e a partir de aí, eu vou esboçar este segmento FD e adicionalmente construir um paralelogramo que usa o lado FD e DA. Então, essa vai ser a primeira etapa aqui. Eu vou esboçar este segmento FDE e aqui tracei uma paralela a FDE passando por A. E também uma paralela a ADE passando por F. As duas retas se interceptam neste ponto X. Agora vamos provar que esse ponto X está sobre a circunferência gamma. Como que a gente prova isso? A gente vai completar aqui o triângulo isósceles. Este triângulo FBD vai ser isósceles porque FH é uma mediatriz. Adicionalmente, como a gente construiu um paralelogramo, os ângulos opostos no paralelogramo são congruentes. Então, eu vou ter que o ângulo FXA é congruente ao ângulo FDA. FXA, este daqui, é congruente ao ângulo FDA. E agora olhando aqui, estes dois, o ângulo em vermelho e o ângulo em azul, tem que somar 180 graus. Então, eu posso escrever o ângulo em vermelho como 180 menos o ângulo em azul. É o FDB. FDB. Na próxima etapa, o que a gente faz é trocar este ângulo por este outro, porque eu tenho um triângulo isósceles, os ângulos na base vão ser iguais. Então, trocando este ângulo por este outro, a gente pode escrever que o ângulo FXA, este ângulo de aqui, é 180 menos este. Isso determina que os pontos B e FXA
forman un cuadrilátero inscriptivo. Los puntos B, F, X, A forman un cuadrilátero inscriptivo. Porque tengo dos ángulos opuestos que asoman 180 grados. La gente también mostró que hizo verdades en un vídeo anterior. Bueno, si ese cuadrilátero es inscriptivo, entonces está sobre la circunferencia circunscrita al triángulo FBA. Entonces, X pertenece a gamma, que es el paso final. Ahora vamos a repetir el procedimiento de este otro lado, porque aquí también tengo una mediatriz. Tengo mediatriz Y. Entonces, yo tengo triángulo isósceles EYC. Entonces, voy a esbozar este segmento y construir un paralelogramo utilizando este segmento y este otro segmento AE y el segmento EY. Estos son los próximos pasos. Entonces, trazo una paralela al segmento EY pasando por A y una paralela al segmento AE pasando por Y. L se intersecta en un punto Y. Y ahora vamos a probar que ese punto Y está sobre la circunferencia. Completamos el triángulo de este lado. Y los ángulos opuestos en un paralelogramo son iguales. O ángulo AY es igual al ángulo AEY. AY es igual al ángulo AEY. Estos dos son iguales. Estos dos suman 180 grados. Entonces este ángulo es 180 menos este. Entonces el ángulo AEY es 180 menos el ángulo YEC. YEC. Este ángulo de aquí. Y como aquí yo tengo un triángulo isósceles en que los ángulos de la base son iguales, yo puedo trocar este ángulo por este. Entonces yo voy a poder afirmar, yo troco YEC por YCE. Voy a poder afirmar que este ángulo de aquí es 180 menos este de aquí. Y eso significa que los puntos C, Y, Y, A forman un cuadrilátero inscriptivo, porque la suma de los ángulos opuestos es 180 grados. Con eso, hay gente prueba que el punto Y también está sobre la circunferencia gamma. Ahora noten para la próxima etapa que yo tengo que puntos X e Y están sobre la circunferencia gamma y ahí por construcción los puntos F y Y también están sobre la circunferencia gamma. Entonces tengo otros cuadriláteros inscriptibles y lo que vamos a analizar a seguir es el cuadrilátero X, Y, F. Este cuadrilátero de aquí. L es inscriptivo, cuadrilátero X, F, Y, Y es inscriptivo, porque este provoca X e Y están sobre la circunferencia gamma. En un video anterior, alguien te mostró que cuando este tiene 4 puntos en una circunferencia, con 2 lados del mismo comprimento, 2 lados opuestos del mismo comprimento, entonces ese cuadrilátero tiene que ser un trapecio isósceles. Entonces este cuadrilátero X, Y, F es isósceles, un trapecio isósceles. Eso significa dos cosas. X, Y es paralelo con F y E. Adicionalmente, hay gente que FX, bueno, isósceles, X, Y es paralelo con F y E. Y también estos ángulos, o ángulos X, F, Y, y el ángulo Y, F, estos dos ángulos son iguales porque el trapecio es isósceles. Adicionalmente, ya tiene marcado aquí que FX es un paralelogramo, tenga la misma medida que AD. Por hipótesis, AD tenga la misma medida que AE. Y por la construcción de paralelogramo, YY tenga la misma medida que AE.
Então, XF tem a mesma medida que YY. Esos dois, o trapecio e isósceles. Agora, outra coisa que a gente vai usar que estos dois ángulos son congruentes. ¿Por qué estos dois ángulos son congruentes? Porque XF es paralelo con AD, por ser un paralogramo. Y al mismo tiempo va a ser paralelo con AC. Então, AC y XF son paralelos. Aquí yo tengo una transversal, ángulos correspondientes entre paralelas. Estos dos ángulos son iguales. Raciocinio idéntico do otro lado. Este ángulo es congruente con este, porque YY es paralelo con AE, que es al mismo tiempo AT, es paralelo con AT. Então, estos ángulos son correspondentes entre paralelas. Então, com isso, a gente encontra que estos ángulos son congruentes. Consecuentemente, este triángulo ACT es un triángulo isósceles. Este triángulo ADE también es un triángulo isósceles. O por semejanza de triángulos, ahí gente va a encontrar que esos ángulos son congruentes. Y los segmentos de y CT son paralelos. Então, essa é uma segunda demonstração para este problema da Olimpíada Internacional de Matemática de 2018. Então é isso, até a próxima.